¿Estamos listos? Muy bien. Primera de Samuel, vaya abriendo la escritura en Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 3. Y prepare sus oídos espirituales y sus antenas espirituales para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 3. El tema de hoy lo hemos titulado Recuperando el carácter. Recuperando el carácter. Qué importante es aprender a tener carácter, iglesia. ¿Cuál carácter, pastor? El carácter de Dios. Carácter de Dios en las cosas de Dios. ¿Qué es tener carácter de Dios? Es estar firmes en Dios, seguir confiando en Dios a pesar de, seguir creyendo en Dios a pesar de lo que se vea, a pesar de que no hay recursos, a pesar de que la familia no quiere, a pesar de que el esposo no quiere, a pesar de que los hijos no quieren, a pesar de que me critiquen, a pesar, tú te mantienes firme en Dios. Eso es tener carácter de Dios. De eso te voy a hablar hoy. Qué importante es aprender a tener carácter de Dios, recuperando el carácter. Muchas veces cuando venimos a Cristo y conocemos recién a Cristo Jesús, Dios inmediatamente nos da el carácter de Él. Pero muy fácilmente lo perdemos, iglesia. El rato que andamos, seguimos caminando, somos salvos, tenemos la vida eterna asegurada, sí, por Cristo Jesús, por lo que Él hizo y todo, pero perdemos el carácter de Dios. Lo perdemos, y eso se trata hoy, que recuperes el carácter de Dios. ¿Qué es tener carácter de Dios? Es actuar conforme a lo que Dios dice. Es hacer las cosas conforme a lo que Dios ha declarado, conforme a lo que Dios ha dicho. A veces confundimos y decimos, esta persona, pastor, es que mi esposo es de carácter fuerte. Ah, sí, ¿por qué es de carácter fuerte? Porque es muy explosivo, porque luego se enoja, porque luego lo estalla, le dicen chispita, porque se enciende inmediatamente. No, ese no es carácter fuerte, ese es carácter débil. No venga con que ese es carácter fuerte, ese es carácter débil, ¿cómo que luego lo explota? No tiene carácter, le falta carácter. El que es de carácter fuerte no explota, hace lo que dice la Biblia, la blanda respuesta, baja la ira. Ese es el de carácter fuerte. Y Dios quiere que en esta mañana salgas tú con carácter de Dios, para que seas victorioso, para que Dios te dé la victoria. Recuperando el carácter de Dios en tu vida, recuperas todo lo que tengas que recuperar en tu vida también. Es automático y ahorita lo vas a ver en la palabra de Dios. Así es que el carácter, ¿qué viene siendo el carácter de una persona? Pues el carácter de una persona es la personalidad de esa persona. La personalidad de cada uno de nosotros, ese es nuestro carácter. Pero Dios quiere que no te quedes con ese carácter con el que naciste. Quiere que tengas el carácter de Él, la firmeza de Él, que estés siempre firme. Y como hijos de Dios, ¿cuántos saben que tenemos el ADN de Dios? Tú tienes el ADN de Dios. Yo tengo el ADN de Dios, por tanto, comportémonos como debe de ser en Dios, porque tenemos el ADN. Actuemos conforme Él es. Entonces, caminar en el carácter de Dios es creerle a Dios, es creerle a su palabra y es mantenerme firme a pesar de lo que yo esté viendo. Primera Samuel les decía, Primera Samuel capítulo 30, versículo 3. Vamos a leer el versículo 3, 4, 5 y 6. Dice la escritura, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Yahvé su Dios. ¿En dónde se fortaleció David? En Yahvé su Dios. ¿En dónde se fortaleció David? En Dios. ¿En dónde buscas tú la fuerza y la fortaleza cuando te viene algo difícil? ¿En dónde? Es en Dios.
En ningún otro lado vas a encontrar la fuerza que necesitas para resolver ese asunto. Escúchame, iglesia, en ningún otro lado vas a encontrar la fuerza que necesitas para salir adelante de ese problema. En ningún otro, es en Dios. Y David hizo lo correcto, dice que David se fortaleció en Yahvé, su Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este pasaje de 1 Samuel capítulo 30 que acabamos de leer, versículo 3 al versículo 6? Está sucediendo algo tremendo. David viene lo corrieron los filisteos, precisamente se conecta con lo que hay, con el mensaje y el pasaje que hablamos en el principio bíblico, principio de economía que di hace ratito. Entonces, David viene precisamente de ser corrido por los filisteos. Estaba viviendo con los filisteos y los filisteos no lo quisieron y se vino a su casa, Siclac, una ciudad llamada Siclac. Pero cuando viene con su gente, viene con 600 hombres, que es su equipo, sus hombres, su gente. Y cuando llegan a la ciudad de Siclac, la encuentran toda quemada. Las esposas y los hijos y las hijas secuestrados. Y todos los bienes que no se quemaron, se los llevaron. Imagínate qué panorama tan estupendo encontró David y 600 hombres. Y eran las esposas de todos esos 600, era donde vivían ellos. Donde vivían esos 600 hombres y David, donde estaban sus esposas y sus hijos. Entonces sus padres y sus hijos fueron llevados cautivos, está la ciudad toda quemada y se llevaron todas las cosas que quedaron sin quemar, se las llevaron los amalecitas, unos hombres llamados amalecitas. Eso es lo que estamos leyendo aquí en la Escritura. Entonces ahí está David con un dolor tremendo. Están los 600 hombres también con un dolor tremendo, una angustia tremenda. Imagínate, llegamos a las ciudades de mi ciudad y veo mi casa está quemada y mi esposa no está y mis hijos fueron llevados y cautivos. Estaban todos destrozados. Dice que lloraron hasta que ya no tuvieron fuerzas para llorar. Lloraron hasta que ya no tuvieron fuerzas para llorar. ¿A alguien le ha pasado eso? Que llore hasta que ya no tienen fuerzas para llorar. Y aunque más quiera llorar, las cuencas de tus ojos ya no tienen lágrimas. Si ha habido gente así. Así estaban estos hombres, angustiadísimos. A todos les había pasado lo mismo. A todos se les había llevado su esposa, a todos se habían llevado sus hijos. Y David, aparte de estar angustiado, tenía angustia sobre angustia. Escucha, iglesia, David no solamente tenía la angustia que tenían todos los demás 600 hombres, todos estaban sufriendo por sus esposas y sus hijos, y por la casa quemada. David también quemaron la casa de David, también se llevaron las esposas de David, y también se llevaron a los hijos de David. Todos estaban sufriendo lo mismo, pero David tenía angustia sobre angustia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que esos 600 hombres que venían con David, quisieron apedrear a David. Ahora, mi pregunta, iglesia, ¿qué culpa tenía David de que llegaran a sus casas y estuvieran quemadas, arrasadas y secuestrados? ¿Qué culpa tenía David si David andaba con sus 600 hombres y venían de otra guerra? ¿Alguien me está escuchando? Pero la gente hablaba de apedrearlo. Miren lo que dice el versículo 6. Y David se angustió mucho, versículo 6, porque el pueblo, ¿qué? Hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura. Oye, David también estaba en amargura, David también estaba con su casa quemada, también tenía su familia secuestrada, estaba con el mismo dolor, y aparte tenía que soportar que lo querían apedrear. O sea, le querían echar la culpa a David. Qué tremendo. Iglesia, ¿por qué la gente siempre quiere buscar culpables? ¿Por qué la gente es así? Así es el humano. Siempre quiere hallar culpables. Siempre quiere desquitarse con alguien. Y no reconoce que muchas veces o es su propia culpa o no es culpa de nadie, simplemente pues pasó. ¿Alguien me sigue escuchando todavía? Pero aquí vemos un caso donde la gente que estaba culpando a David. David, te vuelvo a repetir, iglesia, David, ¿qué culpa tenía? Que hayan llegado los amalecitas y se han barrido con todo. David no tenía culpa, pero lo querían apedrear. Porque somos buenos para culpar a alguien de nuestras desgracias. Somos buenos para culpar a alguien de lo que pasó. Somos buenos para buscar y desquitarnos con alguien. Y eso no debe de ser, iglesia.
Eso estaban haciendo estos 600 hombres con David. Hay gente que le pasa algo, le sucede algo malo, o le pasa algo, y busca luego con quién desquitarse. Aquí no existe esa gente. Estoy hablando de gente, a lo mejor me estoy equivocando, el mensaje no es para ustedes. Aquí no existe gente así, pero en otros lugares yo creo que sí existe gente así, que le pasa algo malo y luego trata de desquitarse, hallar culpable y desquitarse con alguien. Simple y sencillamente, mira, no vamos tan lejos. El esposo le llega a ir un día malísimo en el trabajo. Lo regañaron, o cometió un error, o el patrón lo regañó, algo pasó. Un día de esos que llegan a suceder. Y llega a su casa y se desquita con la esposa. No golpeándola, pero hablándole mal, o gritándole, o se desquita con los hijos. Eso no debe de ser. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Pues qué culpa tienen tus hijos, qué culpa tiene tu esposa. Y si llegas a tu casa enojado, pasó algo, y si no encuentras a nadie de tu familia en la casa, hasta te desquitas con el perro. Se ríen de nervios, ¿verdad? Hasta con una patada al perro, algo, pero alguien la tiene que llevar. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres. ¿Por qué somos así, iglesia? ¿Por qué hay gente que es así? O al revés, te fue mal allí en la mañana, allí en tu hogar, o te peleaste con tu cónyuge, o no sé, no te echó para lonche, algo pasó. Ya llegas enojado al trabajo y te desquitas con el compañero de trabajo. Compañero de trabajo, ¿qué culpa tiene que tu esposa no te haya echado lonche? ¿Alguien sigue comprendiendo todavía? Así estaban estos hombres. Somos buenos para buscar con quién desquitarnos y a quién echarle la culpa. David tuvo que poner en práctica su fe en este momento. Imagínate, está con el problemón. ¿Dónde están mis esposas? Tenía 2 esposas. ¿Dónde están mis 2 esposas? ¿Dónde están mis hijos? Mis propiedades, mi casa quemada, con la angustia propia que traía. Y luego todavía lo querían apedrear estos 600 hombres. Angustia sobre angustia, David. Pero David, dice la Biblia, que se fortaleció ¿en quién? En Yahvé, Dios. O sea, en Dios, se fortaleció en Dios. O sea, llegó un momento en que David tuvo que poner a práctica su fe. Escúchame, iglesia. Llegó un momento en que David en estos momentos tuvo que poner en práctica su fe. Tuvo que poner en práctica lo que había aprendido de Dios. Iglesia, va a llegar un momento en la vida, si no es que ya te llegó, que Dios va a poner a prueba la fe que tienes, va a poner a prueba lo que has aprendido aquí en la iglesia. Va a poner a prueba lo que se te ha enseñado, lo que este servidor te ha enseñado en la palabra, se la va a poner a prueba. A ver qué tanto. Es bueno escucharlo, es rico escuchar la predicación, es rico en la enseñanza de la palabra de Dios, pero llega un momento en que Dios te la va a hacer vivir. Y ahí es donde Dios te quiere ver. Ahí es donde Dios te quiere ver, que digas, aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Que sí se puede, claro que se puede. Tenemos que ser probados. Aquí David tenía que probar, poner en práctica su fe y todo lo que había aprendido, y tenía que determinarse a tener carácter de Dios. Escúchame, iglesia. Tuvo que hacer algo David, tuvo que determinarse a tener carácter de Dios. ¿Qué hacía en esos momentos? Estaban llorando, todos estaban llorando y eran puros hombres. ¿Quién dice que el hombre no llora? Delante de Dios se puede llorar todo lo que quieras. Todos estaban llorando, pero no se podían quedar llorando sin hacer nada. David se tuvo que levantar, tuvo que determinarse y tener carácter de Dios. El tema de hoy es recuperando el carácter de Dios en tu vida. Él tuvo que determinarse y tuvo carácter de Dios. Imagínate todo lo que está cargando en ese momento David. Yo quiero que te pongas unos momentitos en los zapatos de David. Huyó de su nación Israel. ¿Por qué? Porque lo exilió el rey Saúl, lo quería matar. Fíjate lo que estaba pasando en la vida de David en esos momentos. El rey Saúl lo quería matar y entonces tuvo que salir de su país, exiliado. Se fue a vivir con los enemigos, los filisteos. Los filisteos lo corrieron, no lo quisieron. ¿Me estás siguiendo? Y luego llega a su ciudad Siclag, a su casa, y los 600 hombres a los cuales años atrás David los levantó, los alimentó, los protegió, los ayudó. Esos 600 hombres ahora lo quieren apedrear. Mira todo lo que trae David en ese momento. ¿Habrá alguien aquí en este auditorio, de esta iglesia, alguien que esté pasando algo así similar? No creo, sinceramente. Que traigas tanto y tanto y tanto, y todavía los 600 hombres que te quieran apedrear. Y todavía estoy con la carga de mis esposas. ¿Dónde están mis esposas? ¿Dónde están mis hijos? Pero David, ¿qué hizo? Se determinó y dijo,
con carácter de Dios, se levantó. ¿Sabes qué hizo David? Se levantó, confió y actuó. Escúchame, iglesia. ¿Qué hizo David? Se levantó, confió en Dios y actuó. Se levantó y fue a buscar y a recuperar lo que le habían quitado. ¿De dónde agarras fuerzas para hacer eso? Cuando te está pasando todo eso. En Dios, iglesia. Pero necesitas determinarte, mujer, hombre de Dios que me estás oyendo, necesitas determinarte a tener carácter de Dios. A pesar de lo que se esté viendo, a pesar de lo que se esté viviendo, a pesar de lo que te estén diciendo, a pesar de que no hay economía, a pesar de que el negocio está así, a pesar de que mi esposo no quiere, a pesar de que mis hijos no quieren, a pesar de lo que sea, tú tienes que determinarte y tener carácter de Dios para salir adelante. Pues había líder, tenía que hacerlo, no tenía opción. Y no había tiempo que perder, tenía que hacerlo rápido. Oiga, no era tiempo de organizar una velada de oración, de organizar un ayuno. Imagínate, vamos a organizar un ayuno, no hay tiempo de nada, o sea, ya se llevaron secuestrados a las familias, hay que actuar, hacer algo y ir por ellos. No hay tiempo de hacer veladas de oración, no hay tiempo de ayunar, no hay tiempo de oír una predicación, un CD, no hay tiempo. Hay que actuar, hay que hacer algo. Entonces, para eso, iglesia, se necesita carácter de Dios. Se necesita tener, que tú seas un hombre o una mujer de carácter de Dios, confiando en Dios lo que Él dijo. Y te levantas y actúas como lo hizo David. David se levantó inmediatamente, dejó de llorar, se levantó, dice que confió en Dios y actuó. Y fue a recuperar lo que le habían quitado. Así es lo que hace un hombre o una mujer con carácter de Dios. Pero si tú no tienes carácter de Dios para hacer las cosas, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a quedar ahí llorando. Iglesia, ¿cuántos saben que llorando no se arregla nada? Llorando no arreglas nada. Ahora, es comprensible que va a haber momentos en tu vida en que vas a tener que llorar por algo que pasó. Es muy comprensible, porque pasan cosas que nos hacen llorar. Muy comprensible. Pero ya llora, desahógate, llora todo lo que quieras, pero ya después de que te desahogaste y lloraste, levántate, actúa y toma carácter de Dios y a seguir adelante, porque hay muchas victorias. Pero si tú no tomas carácter de Dios y no te levantas, ahí te vas a quedar llorando. Llorando no, te vuelvo a repetir, no se arregla nada. Y David era el líder. Escúchenme, líderes. David era líder. Él sabía que era el líder de toda esa gente. Lo querían apedrear, pero era el líder. Escucha, iglesia. Debes de saber que los líderes, los que estamos en alguna manera siendo líderes, no nada más en lo espiritual, también en lo natural, lo secular. Tienes un negocio, eres líder de tu negocio, eres padre de familia, eres líder en tu casa. Hay muchas maneras de que somos líderes. Todos los que somos líderes, no tenemos opción, escúchame. Todos los que estamos en una posición de liderato, no tenemos opción. No, tú no puedes darte el lujo de desanimarte. Tú no puedes darte el lujo de decir, ay, hoy no quiero, hoy no puedo, hoy no tengo ganas. No. ¿Eres líder o no eres líder? ¿Alguien me está siguiendo todavía? No te puedes dar el lujo de desanimarte, no te puedes dar el lujo de no se puede, te tienes que levantar porque hay mucha gente detrás de ti que te está siguiendo. No hay opción. Y todo, iglesia, créeme, todo en la vida se levanta con el liderato y todo se cae con el liderato. No podemos echarlo. Todo se levanta con el líder y todo se cae con el líder. ¿Qué es lo que pasa cuando en lo natural lo vemos? ¿Qué es lo que pasa en la selección mexicana de fútbol? Que es la que yo más veo de fútbol, soccer. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan a hacer unos juegos muy malos y se empieza a ir mal y todo? ¿Qué es lo que hacen inmediatamente? ¿A quién corren? ¿Al portero de la selección? ¿Corren al delantero? No, es el delantero porque no mete goles, vamos para afuera. No. Corren al director técnico. ¿Por qué? Porque es el líder. Porque todo se levanta con el liderato y todo se cae con el liderato. David lo sabía. ¿Y David qué hizo? Tuvo que determinarse y tomar carácter de Dios. ¿Cuántos saben que se requiere carácter de Dios para levantarse en una situación así? Se requiere carácter de Dios. Pero ese carácter de Dios te bendice, iglesia. Siempre que un hombre o una mujer aprende a tener carácter de Dios, es bendecido. Te lo voy a repetir. Siempre que un hombre o una mujer aprende a tener el carácter de Dios en él, en ella, va a ser bendecido. Porque el carácter de Dios en una persona trae mucha bendición y ahorita lo vas a ver con la palabra. Trae mucha bendición. Pero necesitamos tener carácter, necesitamos recuperar el carácter de Dios en nuestras vidas.
Entonces, en lugar de que estén ahí perdiendo tiempo buscando qué sucedió, qué se hizo mal, quién falló, por qué Dios lo permitió, no, hay que buscar soluciones. ¿Me estás escuchando, iglesia? En lugar de estar perdiendo tiempo, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? ¿Quién falló? ¿Quién la regó? ¿A quién culpamos? En lugar de perder tiempo en tantas cosas, busca resolver el problema. Y las cosas van a salir, mira, se van a resolver rápido, con la ayuda de Dios, pero eso es tener carácter de Dios. Si no tienes carácter de Dios, van a seguir las cosas como van a seguir, como están hasta ahorita. ¿Cuántos quieren seguir como están hasta ahorita? ¿Verdad que no? Hay muchas cosas que tienes que arreglar en tu vida. Hay muchas situaciones que están llegando que tienes que arreglar. Sale esta mañana como un hombre o una mujer con carácter de Dios. Determinada a hacer lo que tienes que hacer, con tal de recuperar lo que tengas que recuperar. Tomó carácter de Dios. Se levantó David, confió en Dios y actuó y fue a recuperar sus hijos y a sus esposas. Iglesia, ¿quieres saber si alguien tiene carácter? ¿Quieres saber si una persona o alguien que conoces tiene carácter? Presiónalo poquito. ¿De veras? O sea, yo recomiendo, por ejemplo, a los que se van a casar. ¿Cuántos de los que están aquí se van a casar? Bueno, por fe yo sé que se van a casar, pero que ya estén a punto. Yo recomiendo que a ese hombre, a ese novio, a esa novia, presiónala poquito en algo. De ahí, para que antes de que te amarre, seguro. O sea, ¿quieres saber de qué está hecho esa persona, esa mujer, ese hombre, de qué cómo está su carácter? Y más si es carácter de Dios o no. Presiónalo poquito. Ahí en la presión, iglesia, donde sabe qué carácter tenemos de Dios. Aquí Dios estaba probando a David, a ver qué carácter tenía de parte de Dios para hacer las cosas. Mira, te vuelvo a repetir, oye, exiliado por el rey Saúl, se va con los filisteos lo despiden, llega y encuentra su casa quemada y su familia secuestrada y todavía los 600 hombres lo quieren apedrear. Pero él se levantó firme y dijo, yo me levanto. ¿Cuántos el día de hoy se van a levantar firmes en el carácter de Dios? Dios te va a ayudar. Dios te va a hacer que recuperes y logres la victoria que necesitas lograr. Entonces, te decía, ¿quieres saber si alguien tiene carácter de Dios? Presiónalo. Es como la pasta dental, ¿no? La pasta dental, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? Una pasta dental, si se lavan los dientes, ¿verdad? Una pasta dental. Sí, si tú la presionas, en la medida en que tú presionas la pasta dental, es la medida en que sale lo que contiene, ¿sí o no? En la medida en que lo presionas, es la medida en que sale lo que contiene. Igual el hombre y la mujer, presiónale y va a salir lo que tiene adentro y lo que era, y el carácter que tiene de Dios. Entonces, vamos a la escritura, versículo 7, estamos en 1 Samuel capítulo 30, vamos a la escritura, versículo 7, mira lo que siguió en esta historia, mira lo que hizo David. David primeramente entonces se determinó y tomó carácter de Dios, dijo, se levantó, confió en Dios y actuó. ¿Y de qué manera actuó? Mira lo que dice el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. ¿Qué hizo David? Le dijo al sacerdote que tenía ahí con él. Dijo, oye, préstame el efod, tráemelo. ¿Qué era el efod? El efod era una vestimenta sagrada que usaba un sacerdote para consultar a Dios. Ese es el efod, una vestimenta sagrada que se ponía el sacerdote cuando quería consultar algo a Dios. David, antes de hacer lo que, aunque apremiaba el tiempo y aunque ya no había tiempo de hacer nada, escucha bien esto, iglesia, no había tiempo de hacer nada, apremiaba, la situación estaba muy delicada, no había tiempo de perder nada. Se puso a consultar a Dios y le dijo al sacerdote, tráeme el efod, tráemelo a mí. Y él mismo, el mismo David, consultó a Dios. Iglesia, el que consultaba a Dios era el sacerdote, David no era sacerdote. El sacerdote era el que se ponía el efod y el que consultaba a Dios. Pero David dijo, tráemelo a mí. Y él se lo puso y él consultó directamente a Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo, iglesia? Hay momentos en la vida, hay circunstancias y problemas tan delicados y situaciones tan delicadas en nuestra vida que necesitamos una palabra directamente de Dios, iglesia. Que tú no quieres intermediarios,
No quieres que el pastor venga y te diga, no quieres que un líder venga y te... ¿Para qué Dios vas y le dices a tal persona, para que esa persona todavía ocupe tiempo y venga y me diga a mí? No, dime a mí directo. Estoy en una situación tremenda. Hay momentos en la vida, iglesia, que tú necesitas que Dios te hable personalmente, directamente, sin intermediarios de nada. Y eso hizo David. Dijo, me pongo, yo lo consulto, yo necesito saber. Esta es una situación muy grave, necesito saber. Y consultó, le dijo, ¿seguiré a estos amalecitas que hicieron esto o no? Le dijo Dios, adelante, síguelos, que los vas a vencer. Y alguien pudiera pensar, ay David, ¿para qué pierdes tiempo? La cosa está que arde, se están yendo tus familias, entre más tiempo pase, más lejos vas a estar de alcanzarlos. O sea, no hay tiempo que perder. Alguien diría, ¿para qué pierdes tiempo consultando a Dios? Iglesia, debes de saber que toda consulta a Dios no es tiempo perdido. Iglesia, toda consulta que tú hagas a Dios no es tiempo perdido, al contrario, es tiempo a tu favor. Es beneficio, y eso hizo David. Pero para hacer todo eso, iglesia, se necesita carácter de Dios. Se necesita carácter de Dios. Te vuelvo a repetir, ¿cuántos el día de hoy van a salir con el carácter de Dios? A determinarse a hacer lo que tengan que hacer en la firmeza de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Versículo 10, vamos al versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, y David, o sea, ya David ya se terminó con carácter, se levantó, confió, actuó y está actuando. Y dice, ya ahora sí, ya va con ánimo. Agarra a los 600 hombres y ahora sí, ya consulté a Dios. Y ya Dios me dijo, vamos, va animado a pesar del dolor y todo lo que está padeciendo. Él va animado, carácter de Dios. Va bien animado. Y mira lo que sucede en el versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Santo Dios. David ya va emocionado. Ya me levanté, ya el carácter de Dios está en mí, ya me determiné, aquí vengo con 600 hombres conmigo, vamos a buscar. Oye, 600 hombres eran bien poquitos para los que iban a combatir, era demasiado poquito, pero iba animado, porque Dios le había dicho, había consultado a Dios y Dios le había dicho que sí, y iba bien animado. ¿Y qué crees? De los 600 hombres, 200, la tercera parte, se le cansaron. Le dijeron, David, en un lugar llamado Torrente del Besor, dijo, David, hasta aquí llegamos nosotros. Ya, estamos muy cansados. ¿Sabes que ellos venían de allá con los filisteos, venían de otra batalla, venían de muchos kilómetros caminados de otra batalla? Venían cansados. 200 ya no pudieron. ¿Qué quiere decir esto? Que David se quedó con ¿cuántos? Con 400. Oye, 600 eran muy poquitos. 400, pues menos. Dice claramente el versículo 10, y David siguió adelante con 400. No dice que David se rajó y se fue para atrás, porque eran 400, ¿verdad que no? Dice claramente, y David siguió. ¿Quién rajado? No, adelante, con 400 hombres, no importa, 400 hombres, con eso sigo. Oye, o sea, como diciendo, ay Dios mío. Yo imagino a David como diciéndole a Dios, Dios, que no es suficiente que el rey Saúl me quiere matar y me sacó de mi nación. No es suficiente que los filisteos, mis enemigos, hasta ellos me corrieron. Y que llegue aquí, que mi casa esté quemada y mi familia secuestrada. Y que eso no es poco, todavía los 600 hombres que traigo me quieren apedrear. Y como si no fuera poco, los 600 hombres que llevo, Dios, todavía me quitas 200. ¿Alguien sigue escuchando? Pero ¿cómo le hizo David para seguir? Iglesia, carácter de Dios. Tú sabes que Dios va contigo. Y no importa los obstáculos y lo que se levante y lo que se disminuye, no importa porque Dios va contigo. Y Dios quiere ver en tu corazón carácter de Él para seguir adelante. Dice aquí claramente que David siguió adelante con esos 400, ni se puso a regañar a los 200, los comprendió, estaban cansados. ¿Cuántos saben que no todos los hermanos y hermanas de Cristo tienen la misma capacidad? Unos se cansan, otros no, unos aguantan más, otros menos, es normal. Y no los regañó, dice que siguió adelante con 400 hombres. Qué tremendo. Cuando él ya estaba bien determinado a seguir adelante, le baja Dios el número. Escúchame, iglesia. Él ya estaba bien animado, imagino a David hasta saltando. Estos 600 hombres, síganme. Ya me levanté, vamos. Y de repente, ¿no sabes qué? 600, no, nomás 400. Iglesia, debes de saber algo. No te sorprendas que cuando tú te determines a tener carácter de Dios, no te sorprendas que las cosas se vean como más para abajo todavía.
Que cuando tú te decidiste, ahora sí, ya me determiné, ahora sí me levanto, ahora sí, empiezo a caminar con el carácter de Dios, en ese momento no te sorprendas que la cosa empeore. ¿Alguien me está escuchando? No te sorprendas, pero no te preocupes, porque estás tomando carácter de Dios y Dios va contigo, vas a ver la victoria. Iglesia, la victoria, tu victoria, nada tiene que ver con los recursos. Nada, tu victoria nada tiene que ver con los números, con las matemáticas, con los cálculos que hagas y con los recursos que tengas. Tu victoria tiene que ver con la firmeza en Dios, con tu carácter en Dios. Y Dios te va a dar la victoria. No son tus recursos. Imagínate aquí, si David se pone a analizar cálculos y recursos, 600 eran bien poquitos, 400 menos. No, su victoria de David estaba en el carácter que tomó de Dios para seguir adelante. Tú tienes que estar firme y levantarte con poder. ¿No dice la Biblia que el justo por la fe vivirá? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Así dice la Biblia, que el justo por la fe vivirá. No dice que el justo por los recursos vivirá. ¿Verdad que eso no dice? La Biblia dice que los justos por la fe vivirán. No es por los recursos que van a vivir, no es por la cantidad que van a vivir, no es por los cálculos, no es por la economía, es por la fe. Los justos por la fe vivirán. Entonces David aquí vemos que tuvo que poner, David está poniendo en práctica otra vez su fe, que había aprendido. Iglesia, no hay calamidad por muy grande que sea, no hay tormenta por muy grande que sea, que el carácter de Dios en tu vida no pueda vencer. No hay tormenta y calamidad por muy grande que sea, que pueda vencer el carácter de Dios en tu vida. Pero tienes que tener carácter de Dios para hacer y resolver las cosas. Ahora, ¿quiénes eran estos amalecitas? ¿Quiénes eran estos amalecitas que hicieron todo esto? ¿Sabes quiénes eran estos amalecitas? Eran aquellos que años atrás Dios le ordenó al rey Saúl que los aniquilara. Dios quería borrar del mapa a los amalecitas. Y Dios le había dado una orden al rey Saúl años atrás. Le ha dicho, vas a combatir al rey Amalek y a sus amalecitas y los vas a acabar con todo, mujeres, niños, vas a acabar con todo. ¿Y sabes qué hizo en ese momento el rey Saúl? No los extinguió todos. Y eso le costó el reinado a Saúl, pero no los extinguió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios le dijo al rey Saúl, le dijo en aquel tiempo, cierra ese capítulo de los amalecitas, Saúl, acábalos todos. Cierra ese capítulo, dale vuelta a la página, cierra ese ciclo, Saúl. Y Saúl no lo cerró, dejó cabos abiertos, no cerró ese ciclo de los amalecitas, no cerró esa puerta. ¿Y qué crees? Ahora están dando lata y vinieron y quemaron toda la ciudad de Ciclac y llevaron secuestrados a la familia del rey David y a todos los 600 hombres. ¿Alguien me sigue escuchando? Iglesia, ¿qué es el punto de todo esto? Que hay momentos en tu vida donde Dios te ha dicho, cierra ya ese ciclo. Cierra ya esa etapa, dale vuelta a la página. Cierra, te dice Dios, cierra ese ciclo. Y a veces lo dejamos medio abierto. Todavía guardo el Facebook de esto por si acaso. Ahí tengo el teléfono, guardé por si acaso. Dice Dios, cierra ese ciclo, cierra esa etapa, porque en el futuro te va a traer muchas consecuencias. No sé a quién Dios le esté hablando, pero alguien le tiene que estar hablando. Hay etapas en tu vida donde tienes que cerrarlas, y bien cerradas. El rey Saúl no lo hizo, y ahora David batallando con las consecuencias de los amalecitas. ¿Sabes que todo esto se pudo haber evitado si el rey Saúl hubiera cerrado el ciclo de los amalecitas? ¿Me estás escuchando? Amén. Si el rey Saúl en aquellos años hubiera cerrado el ciclo de los amalecitas y los hubiera destruido a todos, esto no estaría pasando, se pudo haber evitado. Y hay cosas en tu vida que puedes evitar en el futuro, pero cierra los ciclos que tienes que cerrar. Solo tú sabes cuáles ciclos tienes que cerrar, cuáles etapas tienes que darle vuelta a la página. Y ya para terminar, mira lo que Dios usó para darle la victoria a David. No tengo tiempo ya de leer la escritura, pero tú lo puedes leer en tu casa con tranquilidad. Pero en ese mismo pasaje, mira cómo lo que hace Dios. Dice que encontraron a un egipcio, van camino a recuperar sus familias. Ahí va David con sus 400 hombres. Pero en el camino se toparon a un egipcio, a un siervo de uno de los amalecitas, un siervo de uno de los enemigos que hicieron todo eso. Se lo encontraron. Y tenía 3 días sin comer, 3 días sin beber agua.
y le dieron de beber y le dieron de comer y le dijeron que qué estaba haciendo ahí. Dijo, no, pues es que mi amo, como me vio que estaba enfermo, venía yo con ellos, soy de los enemigos de ustedes, los que quemamos sus casas y todo. Pero como me vio que me enfermé, me abandonó aquí en el desierto, ya enfermo, ya no le sirvo a mi amo. ¿Cuántos saben que el amo llamado enemigo, diablo allá afuera, así paga? Cuando tú ya no le sirves, te va a abandonar y te va a tumbar, no le importas. Dios no es así, la Biblia dice que Dios es muy diferente, la Biblia dice que Dios no quiebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que humea. O sea, siempre tiene misericordia de nosotros. Bueno, este hombre así estaba, dijo, no, pues mi amo me abandonó, mi enemigo, que era mi amo, me abandonó aquí en el desierto, y ellos le ayudaron. Entonces David aprovechó y le preguntó y le dijo, danos información, necesito información. ¿Cuáles son los planes del enemigo? ¿Qué es dónde están ahorita situándose? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque necesito recuperar a mis familias. Y él les dio toda la información. Iglesia, escucha, Dios usó a alguien del mismo enemigo para darle las estrategias y la salida a David. Iglesia, Dios va a usar hasta gente del mismo enemigo, gente que está de enemiga tuya, la va a usar Dios para darte la salida en tu victoria, para darte la victoria, para darle las estrategias de lo que tienes que hacer. Dios usó a este hombre, el mismo enemigo usó Dios para darle la victoria a David. Iglesia, debes de saber que la solución a tus problemas ya los tiene listos Dios. Escucha, iglesia, la solución a tus problemas y las salidas y la victoria, todo lo que tú estás pasando, Dios ya lo tiene preparado, nomás está esperando a que tú te levantes con carácter de Dios. ¿Me estás escuchando? Tu salida, tus estrategias, todo, y va a usar lo que tenga que usar, hasta el mismo enemigo que tienes lo va a usar Dios para darte las estrategias, pero no te las ha dado, ahí está esperando Dios a que tú tomes carácter de Dios y te levantes. Y Dios ya tiene listo, preparado absolutamente todo. Ya, para terminar, versículo 19. Versículo 19 de la Escritura, en 1 Samuel 30, 19. Mira cómo terminó toda esta victoria. Dice, y no les faltó cosa alguna. Mira cómo llegó David y recuperó todo. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Cuánto recuperó David? Todo lo recuperó David. ¿Cuál fue el secreto? Él se tuvo que determinar y tomó carácter de Dios, y en medio de lo que le iban a apedrear y en medio de todo el dolor y todo lo que estaba pasando, él se levantó, confió y actuó, y mira, todo lo recuperó. Dice que todo, así dice la parte última de ese versículo, todo lo recuperó David. ¿Sabes cuánto tiempo se llevó recuperando lo que recuperó? 1 día y medio. No tuvo que esperar mucho. En 1 día y medio recuperó todo y aún más de lo que había perdido. Porque dice que agarró todo el botín de los amalecitas. Aparte que recuperó todas las familias y todos los bienes que se habían llevado de las familias, recuperó también y le entregaron todo el botín que ya llevaban los amalecitas ahí. Iglesia, debes de saber que cuando tú vas a recuperar lo perdido y aún más de lo que has perdido. ¿Cuánto les gusta eso? No solamente vas a recuperar lo perdido, vas a recuperar más de lo perdido, porque así es Dios. Pero tienes que ser un hombre y una mujer de carácter de Dios para decidir las cosas que tengas que decidir. Y solo 1 día y medio te fue suficiente para recuperar todo. No vas a tener que esperar años. Escucha, mi iglesia, no vas a tener que esperar meses para recuperarlo. En el momento en que tú te determines con carácter de Dios a hacer las cosas que tienes que hacer, en ese momento no va a pasar más de 1 día y medio en que tú vas a recuperar no todo, sino más de lo que perdiste. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Jesucristo es bueno. Iglesia, cuando recuperes el carácter de Dios en tu corazón, vas a recuperar todo lo que has perdido. Dios nada más está esperando que tú recuperes ese carácter de Él en ti, y en ese momento empiezas a recuperar todo lo que necesitas recuperar. Iglesia, antes de que David recuperara todo lo que recuperó, escúchame, antes de que David recuperara todo lo perdido, primero recuperó su carácter en Dios. ¿Me estás escuchando, iglesia? Antes de que David recuperara todo lo que había perdido, primero él recuperó su carácter en Dios. Y a partir de ahí recuperó todo lo demás. Tú no puedes recuperar algo si tú mismo no te puedes recuperar. Tú no puedes ayudar a que alguien se recupere si tú mismo no te has recuperado. ¿Me estás escuchando, verdad? Es como la esposa.
que está queriendo recuperar a su marido de allá está cautivo en el pecado, está cautivo en el mundo, está la esposa queriendo recuperar a su marido. Pero primero necesitas recuperarte tú en Cristo Jesús, necesitas recuperar tú tu carácter en Dios, necesitas recuperar tu firmeza en Dios, entonces vas a ir a recuperar a tu marido. Tú no puedes ir a recuperar a tu marido, no puedes ir a recuperar a tus hijos, si primero tú no te recuperas en tu carácter en Cristo. Si primero tú no estás firme en Cristo, ¿cómo vas a ir a firmar a otros si no estás firme ni tú? ¿Alguien sigue escuchando? ¿Tienes hijos cautivos en el pecado, en el mundo? ¿Tienes familiares cautivos? Levántate en carácter de Dios. Primero recupera tu carácter tú, y luego entonces ahora sí ve y recupera todo lo que tengas que recuperar. Una vez que tengas carácter de Dios en ti, tú vas a recuperar a tu esposo, vas a recuperar a tus hijos, vas a recuperar tu economía que tenías antes, vas a recuperar tu negocio, vas a recuperar vida familiar, vas a recuperar todo lo que tengas que recuperar, pero necesitas empezar contigo primero recuperando tu carácter en Dios. ¿Qué es carácter en Dios? Es que yo sigo avanzando en Él a pesar de lo que esté pasando. A pesar de que mi esposo no quiera seguir, a pesar de que mis hijos no lo deseen, a pesar de lo que sea, a pesar de lo que se vea, a pesar de bajos recursos, a pesar de lo que sea, yo sigo adelante con Cristo. Ese es carácter de Dios. Y Dios te ha de bendecir. Pónganse de pie, por favor.